La siguiente historia tiene suceso en aquel famoso Panteón de Belén de la ciudad de Guadalajara, el cual data desde 1787, que es cuando se construye el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que está a espaldas del mismo, y con el transcurso de los años este panteón se fue llenando de historias y leyendas, y el día de hoy vamos a platicar de una que sucede allá por el año de 1880, casi 100 años después de que este panteón existiera, e inicia la famosa historia de la leyenda del árbol del vampiro. Cuenta la historia que empezaron a ocurrir desapariciones de animales domésticos de las granjas y los corrales de alrededor de la ciudad, sobre todo por las madrugadas. Estos animales eran encontrados al poco tiempo en las cercanías con un par de orificios en el cuello y sin una gota de sangre. Estas historias eran acompañadas de gente que decía que había visto un monstruo que merodeaba los corrales por la noche, y así empezó a circular la noticia en aquella época, en la cual de inmediato todo el mundo relacionó a aquel culpable de los hechos con un mítico vampiro. El tema del vampirismo era completamente nuevo y radical para toda la gente, desconocido y extraño, ya que nadie tenía idea de qué estaba sucediendo o de dónde venían estos seres. Nadie sabía qué hacer con ellos, y lo poco o mucho que se había visto de esos seres eran de las especulaciones de los padres de la iglesia y de algunos conocedores de novelas de ficción. También dieron opiniones uno que otro cazador, y todos coincidían con lo mismo, que era un depredador, descrito tal como la novela del vampiro y con las historias que contaban los padres. Al poco tiempo tomó más gravedad la situación, ya que empezaron a aparecer cadáveres en las inmediaciones de la ciudad con las mismas características de la muerte de aquellos animales: 2 agujeros en el cuello sin una sola gota de sangre. La gente empezó a entrar en ciertas localidades en pánico, ya que les daba mucho miedo salir de sus casas por la madrugada para hacer la ordeña y hacer otras de las actividades que regularmente realizaban al iniciar el día, porque en este horario era en el que especialmente habían sido atacados aquellos que habían encontrado sin una gota de sangre. El arzobispado de la iglesia tomó el liderazgo de la búsqueda de este ser, encabezando pequeñas expediciones alrededor de toda la ciudad por la madrugada y la noche, en búsqueda de este extraño ser que acechaba a toda la gente de la ciudad. Los días pasaban y no lograban encontrar al susodicho vampiro por ningún lugar. Solamente historias de sombras y extraños ruidos, y al día siguiente un cadáver. Era lo único que lograba encontrar aquel grupo que representaba al arzobispado. Al paso de los días, en una madrugada, un hombre cerca de Atemajac salió a pastar con sus vacas y se dio cuenta que su vecino empezó a acercarse, corriendo muy desesperadamente hacia donde él se encontraba. Cuenta nuestro amigo que estaba intentando ver quién era el que se acercaba, cuando justo en ese momento un extraño hombre salió de la nada, lo tomó del cuello y empezó a clavarle sus colmillos en él. Nuestro amigo empezó a retroceder lentamente entre las vacas sin hacer ruido, hasta que logró salir a un claro
donde ya alumbraban los primeros rayos del día. De ahí corrió hasta su casa para alertar a la familia de la situación, y ellos fueron corriendo, obviamente, a la iglesia a dar parte de lo que habían encontrado en su rancho. Para ese momento ya habría varios grupos en búsqueda de este susodicho vampiro, con esa descripción de un extraño hombre el cual aparecía por las madrugadas y merodeaba por las noches de manera muy siniestra, atacando a cuanta persona lograba encontrar entre las sombras. A los pocos días surgió una nueva víctima que no murió en el ataque y logró identificar a su atacante como el conde Jorge Baldor. Este hombre era un extranjero que hacía algunos años había llegado a vivir a la ciudad de Guadalajara, y curiosamente, desde entonces empezaron a suceder todos estos asesinatos por el vampiro. También coincidían con la descripción de todos los testigos que lo habían alcanzado a ver, o por lo menos alcanzaban a ver la silueta y uno que otro rasgo, el cual coincidía perfectamente con este personaje. Después de esto, la búsqueda se concentró precisamente en este personaje por todos lados, y la iglesia trajo personas especializadas a ayudarlos a la búsqueda directamente del Vaticano para poder encontrarlo. Estos padres que habían llegado al Vaticano, los locales y gente del arzobispado, entre muchos de los ciudadanos de la ciudad, ya se habían organizado para hacer estas búsquedas y lograr dar pie con aquel supuesto conde. Se dice que llegando de nuevo a Temajac, se encontró a este supuesto vampiro mordiendo a una víctima de un rancho cercano, cuando acababa de dejarla sin una sola gota de sangre. De ahí lo persiguieron y cazaron hasta llevarlo precisamente a las orillas de la ciudad, donde se supone que fue muerto por una estaca. Pero ahí, antes de que pudieran matarlo, juró que volvería para vengarse de aquellos que lo habían capturado y también de aquellos que estaban por asesinarlo, y que su venganza no tendría límite. Por ello, una vez que murió Jorge Baldor, o el cadáver de lo que quedaba de Jorge Baldor, lo llevaron a enterrar por parte del arzobispado al Panteón de Belén, debajo de una gran lápida. Antes de enterrarlo, aquellos sujetos lo decapitaron y realizaron un extraño tipo exorcismo en ese lugar. Pusieron la gran lápida, o la piedra, que es la que se conoce actualmente, encima de los restos del cadáver del conde Jorge Baldor, con todo y la estaca que tenía en el pecho. Al tiempo, la historia empezó a pasar de moda y obviamente la gente perdió interés en aquella extraña tumba que se encontraba en el centro del Panteón de Belén, y empezaron a crecer ramas y raíces alrededor de ella. Poco a poco, con los años, se fue enraizando un árbol, enredando aquella lápida y levantándola un poco de su lugar de origen. Cuando la gente empezó a tomar atención de lo que sucedía, se dieron cuenta que ya habían sucedido varios años desde la muerte del conde Jorge Baldor, y que ahora un árbol se había enraizado en aquella lápida. Así pasaron los años en el que aquel árbol se fue enraizando en esa lápida hasta nuestros días, donde podemos encontrar todavía actualmente la tumba del árbol del vampiro, mejor llamado el conde Jorge Baldor. Esta tumba actualmente tal vez tenga 1 metro de elevación del suelo enraizada en el árbol, y se dice que si algún día llega a ser cortado el árbol
podría desencadenar el regreso del vampiro y cobrar la venganza de la que tanto habló antes de morir. La realidad de las cosas es que este árbol está completamente enraizado en todo el cimiento de esta tumba y algunos alrededores, y es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Pero algo que todavía podemos hacer en nuestros días es acercarnos a tomar fotografías del árbol, en la cual casi siempre van a encontrar algún extraño destello que les dé la forma de algún extraño ser. En mi tiempo, cuando estuve por ahí, por el Panteón de Belén, apoyando, nos tocó ver varias interacciones con personas que tomaban fotografías no con la intención de capturar algo extraño. Eran fotografías de 15 años, bodas o similares, y en ellas aparecían extraños rostros en las ramas, de colores rojos, verdes, azules y en algunos casos una sombra que solamente daba la forma humanoide. Todo esto todavía pueden capturarlo con su cámara de su celular el día que tengan la oportunidad de pasar a conocer el Panteón de Belén, justo donde se encuentra este famoso árbol del vampiro. Y esto es solamente una pieza más de este gran rompecabezas de vampiros que hay en México.